Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa en 3 puntos. Hoy viernes, terminando la semana, pues vamos a compartir con ustedes esta próxima hora con informaciones del momento. Buenas noches, Balcácer, ¿cómo anda todo? Muy bien, Guillermo, buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares a llevarles informaciones creíbles desde nuestro punto de vista para que usted en el día de hoy pueda descansar con conocimiento de las cosas más importantes que han sucedido a nivel nacional e internacional. Así es, Balcácer. Vamos de inmediato a iniciar con algunas informaciones a nivel legal. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver al superintendente de bancos de nuestro país, el señor Fernández, diciendo que la superintendencia está pues promoviendo que haya una flexibilización en cuanto a los requisitos de que la ley y los bancos les requieren a los familiares, a los sucesores de personas fallecidas que aún han dejado cuentas bancarias, porque los procedimientos son muy tediosos, a expensas de lo que establece la ley, el Código Civil, para las sucesiones, para las declaraciones sucesorales. Pues también ellos piden muchas veces una serie de requisitos eh, en adición a lo que establece la ley. Y eso complica mucho y por eso hay un sinnúmero, miles y miles de cuentas bancarias en el banco inactivas por situaciones como esta. Independientemente, como así lo reconoció la Superintendencia de Banco, que hay que promover también una modificación para flexibilizar estos requisitos y que los sucesores puedan solicitar sin muchas trabas, porque lamentablemente son asuntos legales. Parece que ellos tienen algunas propuestas diseñadas en el sentido de que dependiendo como una escala de X cantidad de dinero, en esa misma medida van a flexibilizar los requisitos. A menor cantidad, menores requisitos, mayor cantidad, pues van a ser más rigurosos en eso. Pero hay que tener mucho cuidado también porque hay aspectos legales que pueden también crear situaciones con los sucesores. Pero vamos a ver, vamos a evaluar en el momento que la Superintendencia de Banco envíe esa propuesta de modificación al Código Civil ante el Congreso Nacional y ver si realmente se pueden flexibilizar esto, porque es tediosísimo también una, usted poder requerir los beneficios que le corresponden por ley como sucesor ante una institución financiera. Y ni decir de una FP, Balcácer, porque ahí es que la cosa se pone buena, como dicen, entre comillas, no buena, porque ahí es que exigen y tienen unos modelos que hay que hacerlo tal cual ellos lo piden, no como manda la ley, sino como a ellos les da su santa voluntad. Pero vamos a ver qué pasaría. Bueno, lo que pasa es que, ¿de qué viven los bancos? Del dinero, como vive un platanero de vender plátanos. Entonces, ¿qué pasa? Usted se imagina los millones de pesos que hay en los bancos, en todos los bancos, inactivos, inmovibles, porque o no ha habido una sentencia de declaratorio de heredero, o no ha habido un acuerdo que permita que haya una partición donde los bancos se vean obligados. Entonces, los bancos les conviene ese tipo de traba para que ese dinero ellos seguirlo utilizando. Ellos siguen usando su dinero, siguen prestando su dinero y siguen viendo los beneficios. Eso le va a dar, oiga, de verdad que sí, mucho trabajo, porque inclusive usted sabe que van a tener para eso que modificar parte de la ley. Eso es indiscutible. Sí, no, lógicamente que tienen que hacerlo. Doctor, en otro orden tenemos la Corte de Apelación del Distrito Nacional
anuló la sentencia que le habían impuesto a aquella joven de Apellido nombre Silverio. Elizabeth Silverio, por supuestamente haber usurpado la función de los médicos, de los profesionales de la salud, por falsificación, según lo que dice la acusación. Y esto lógicamente, o como es de conocimiento de todos, se llevó a juicio y le impusieron en primer grado una sanción, una pena de 7 años tras las rejas. Sus abogados apelaron y la Corte de Apelación mandó a que se le haga un juicio nuevamente por entender que se violaron algunos aspectos legales en este proceso. De la otra parte vemos a uno de sus abogados, en el caso de Santiago Portes, un reconocido jurista, sí. No es Santiago, ¿no? Félix Porte, correcto, un reconocido jurista que ha dicho que representa a las víctimas y ha dicho que este nuevo juicio le dará una nueva oportunidad para demostrar ante los tribunales que esta joven debe de ser sancionada con el mayor peso que la ley prevea en este sentido. Los abogados de la defensa dicen que ellos habían advertido sobre el mal manejo de este caso y que muestra de ello es la ganancia de causa que le dio la Corte para que se fuera a un nuevo juicio. Doctor. Mira, yo quiero felicitar a una persona que, aunque no soy su amigo, pero sé que hizo un trabajo en los comedores económicos. Y lo acaban de nombrar director de la Dirección de Asistencia Social y Alimento Comunitaria, que es una fusión del Plan de Asistencia Social de la Presidencia y de los comedores económicos, al joven Edgar Augusto Félix Méndez. Usted me dirá, ¿y por qué el doctor está felicitando a esta persona si además dice que no lo conoce? Muy bien. Para mí, Edgar, lo conocí muy muchacho, claro está. Es hijo de los senadores que más trabajó por la provincia de Barahona, el doctor Augusto Félix Mato, en aquella época de los gobiernos del presidente Balaguer. Conocimos a don Augusto Félix Mato, su padre, un hombre luchador, honrado, honesto, caballeroso, y me luce que Edgar, que siempre estuvo pegado, vamos a decir, no a la falda, pero sí al saco de don Augusto, aprendió de don Augusto Félix Mato a ayudar a la persona desposeída. No lo conocí nunca como militante de aquel otrora y gran partido reformista social cristiano, pero sí como hijo de uno de los buques insignia del Partido Reformista en toda la región del sur. Hoy milita él en el PRM, parece que hizo un buen trabajo en los comedores económicos y el presidente espera que maneje esta fusión que ha creado y que independientemente de lo que pueda hacer Edgar, creemos que el presidente va a utilizar estratégicamente esta nueva dirección que ha creado. Sí, esto, como bien usted acaba de decir, esta institución, el Plan Social y los comedores económicos, se funcionaron como una manera del Estado ir poniendo en práctica lo que había anunciado las fusiones de algunas instituciones que se entienden que tenían una duplicidad de funciones. Y ahí vemos cómo destituyen a Yadira Enríquez del Plan Social de la Presidencia. Había unos rumores que ella había dejado los almacenes vacíos, como media bravita porque la habían destituido, otros dicen que renunció. Sin embargo, hoy vi una comunicación que dice que no, que los almacenes
tienen pues productos suficientes como para no para desmentir esas afirmaciones o esas informaciones que se estaban suministrando. La vimos a ella dándole un abrazo muy efusivo a el nuevo incumbente a Edgar. Edgar viene de los comedores económicos y ahora entonces tendrá una mayor responsabilidad en cuanto a sus funciones, porque al fusionarse esta institución entonces le adicionan esa responsabilidad del plan social que es más activa. Bueno, ya que ver. Más activa no, porque él hizo un gran trabajo Sí, en los comedores económicos. sí. Bueno, y Yadira también. Correcto. Pudiéramos decir que no, activas son las dos, porque si el comedor económico de lunes a viernes están trabajando, proporcionándole la alimentación en todos los comedores económicos, en donde quiera que hay uno en todo el territorio nacional, lo propio también es esta institución del Plan Social, que es una institución que se mantiene también muy activa y que estamos seguros que Edgar, con el background que usted acaba de decir, podrá hacer un buen trabajo y que haga un buen ejercicio del manejo de la cosa pública, porque al final nosotros mismos le pasaremos factura también. Pero mire, eso que usted dijo de que Yadira, que oyó rumores, no lo dijo usted, oyó rumores. Así es. De que Yadira Enrique había dejado los estantes, para decir de alguna manera, ¿verdad? Vacío, como molesta. Yo tengo años que no veo a Yadira de frente, pero conozco a Yadira desde niña. Conozco a don Yayo Enrique, su padre, a doña Ramonita, y lo que ella aprendió. Y a su hermano también. Y a su hermano Yayito, a su hermano Alexi, a toda la familia. Yo aprendí de sastrería en la tienda de don Yayo. Y tengo años que no la veo. ¿Está la sastre también? Aprendí ahí. Bueno. Y tengo años que no veo a Yadira. La defensa no es por eso. Una mujer elegante. Pero dudo mucho, yo que conocí a don Yayo, que las enseñanzas hogareñas que le dio doña Ramonita y don Yayo, no solo a Yadira, a sus hermanitas también todas, porque eran como 8 hermanos. Tiene un hijo que ha descollado en la política aquí en el Distrito Nacional. No conozco a su hijo. Conozco la familia, el tronco de la familia. Y me atrevo aquí en el programa a decir que lo que sé que le enseñaron a Yadira, lo que ella aprendió, su formación hogareña y cristiana, no es para tomar represalia porque la alejen de un cargo. Yo me atrevo a empeñar mi palabra. Así es, usted sabe cómo son los asesinos de la reputación. Y le digo que tengo creo, más de 15 años que no la veo de frente. Así es. Para que no se crea que hay una relación. No. Años que no la veo. Así es. Balcácer, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos. No se muevan de ahí porque esto aún continúa. Muy bien, continuamos acá en este subprograma en 3 puntos. Nosotros hablábamos de la fusión en el segmento anterior al término, de la fusión del plan social con los comedores económicos. Y hablando de fusión, Balcácer, las instituciones que se han funcionado y hay muchas que van en curso, como es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Estos ministerios, sí, todo marcha viento en popa, como dicen, para la concretización de la fusión. Sin embargo, nos alegra bastante ver que parece que la fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación Preuniversitario, lo que se le conoce como MINER y MESIC, no se va a fusionar. Todavía sigue en el limbo y creo que es la mejor decisión que el presidente de la República pueda tomar y sus funcionarios que le acompañan, porque eso no es posible, esa fusión de los 2 ministerios de educación. En la práctica eso no es concebible, eso hace más daño que bien. Y aquellos gurús que le recomendaron al presidente la fusión
solamente estaban pensando desde el punto de vista económico para sangrar el 4% del presupuesto del Ministerio de Educación. No hay otra forma que no sea eso. Pero gracias a Dios que el presidente ha sabido escuchar y vemos que en el presupuesto del año que viene, del 2026, aún permanecen divididos los presupuestos. Y eso es halagüeño porque todos los sectores sensatos de la población, sin mencionar a los gremios, tanto los gremios de la educación superior como de la educación preuniversitaria, entiéndase ADP, Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otros, se han pronunciado en contra de esa fusión, porque son funciones distintas, cada uno tiene un rol diferente y no es posible que, ahí vemos al Ministerio de Educación Superior, que a un ministro muy activo, que es nuestro amigo Franklin García Fermín, igual que el Ministerio de Educación Preuniversitaria, que tiene demasiadas responsabilidades, y sumarle más, eso sería complicar más el funcionamiento de un ministerio que es el más grande, el que maneja el presupuesto mayor del presupuesto nacional en cuanto a la distribución a las instituciones se refiere. Entonces no es posible. Esto no es posible y gracias a Dios parece que el presidente ha escuchado y lo ha echado de lado, que es lo importante. Mire, Guillermo, yo quiero... Balcácer, antes de ello vamos a brindar Vamos a brindar. con los sabrosos jugos Rica, porque Rica es salud, es una marca que ha hecho tradición, no solamente aquí, sino en algunos países de la región donde se suministran estos productos. A su salud. Continúa, Balcácer. Mira, tú sabes que en mi época de servidor público como médico, trabajé cerca de 24 años en diversos hospitales, diversas policlínicas del Seguro Social, y conozco muchos médicos de mi época. En estos días hemos estado conversando aquí en el programa, como dice Flavio, en la mesa de las conversaciones, respecto a las pensiones, respecto a lo que acaba de lograr el presidente del Colegio Médico, Waldo Suero, en los acuerdos que hizo con el presidente Abinader a favor de que los médicos pensionados que ganen más de 50,000 y menos de 75,000 se han llevado a 75 y lo de 75 a 100 se han llevado a 100. Pero ayer y hoy me he encontrado con cerca de 8 o 9 médicos de los que trabajaron conmigo, ejemplo, en el hospital que queda en Engombe, el hospital de Engombe, otros que trabajaron conmigo en el Seguro Social, en la zona F del Seguro Social, que están pensionados con 37 y 40,000 y pico de pesos. Entonces, ellos no saben, y sería bueno que Waldo, si ve este programa o una de sus asistentes o alguien, ellos no saben en qué están ellos parados, porque nada más se habla de los de 50, nada más se habla de los de 75, pero aquellos que ganan menos de 50 aparentemente no entran en ninguna negociación, ni entran a que se les tome en cuenta, Guillermo. Entonces, ellos quieren saber, porque entonces están disfrutando más los que están mejores pensionados que aquellos que inclusive necesitan más. Ayer me encontré con uno que me dijo, doctor, me acaban de poner un Holter, que el médico no me cobra consulta, pero me costó 18,000 pesos. Tuve que cogerlo prestado al módico 20, todavía se coge al módico 20. Dice, pero yo no sé de dónde lo iba a pagar, pero yo necesitaba los 27,000 pesos que me costaba el Holter, que es un aparato para el estudio del corazón. Entonces, Waldo Ariel, si tú me estás escuchando o alguien, dale alguna información a esos médicos que ganan menos de 40,000 pesos, que entonces a eso debió llevársele a 50
o debió llevársele a 75 también. Ellos quieren saber en qué pie están parados. Y yo creo que es sano, ¿verdad, Guillermo? Que esos médicos también disfruten de una buena pensión, ¿verdad? Y ese es un llamado que le hacemos al presidente del Colegio Médico. Eso es correcto, doctor. Yo me adhiero a su llamado porque, caramba, y creo que nuestro amigo Waldo Ariel tomaría las decisiones correctas en ese sentido para tratar de resolver esa situación. Y yo hablo aquí porque el viernes tocamos el tema. Así es. Y hablamos de que hay médicos que, oye, estaban diciendo que antes del lunes 6 debían llevar todos los datos. Y cuando un amigo mío lo encontré hoy, me dijo, Balcácer, yo me acabo de levantar de un hospital y hoy me entero que tengo que llevar todos los datos necesarios para que me aumenten el salario. Dice, ¿y cómo lo voy a llevar si yo estaba interno en un hospital? Y yo hablé de eso aquí porque la mayoría de los pensionados médicos son personas que andan por encima de los 65 años. El gran porcentaje, por lo menos un 80%. Así es. Mire, en otro orden, nos sorprende la decisión del Senado de la República de archivar la modificación al Código Laboral. Se había anunciado en la legislatura pasada que en esta legislatura se iba a hacer la aprobación del lugar. Está conociéndose de estas modificaciones en el Senado de la República específicamente, para posteriormente ser enviado a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados. Sin embargo, hay una serie de situaciones que se han dado, una serie de conquistas laborales que los empresarios han ido torpedeando y queriendo solamente, como lo dijimos a principio de semana, que la carga favorezca solamente a un solo sector, que es al sector de ellos, para hablar bien claro en este sentido. Ha tomado por sorpresa a muchos sectores de la vida nacional este anuncio del presidente del Senado, que ha dicho que se deja sobre la mesa para más adelante continuar, retomar las discusiones. Eso quiere decir que se engaveta. Y habría que ver realmente a quién le hace más daño que se mantenga como está, hacia el sector patronal o al sector laboral, porque han venido haciendo un trabajo de manera consistente. Después que aprobaron, que se llegó a un acuerdo en el Congreso Nacional sobre los puntos que se iban a modificar, pues ellos siguen torpedeando con el chantaje y el argumento que con esas modificaciones se va a generar más empleo en el país. ¿Quién ha dicho eso? Un sofisma, que solamente quieren beneficio para ellos, nada más, muchos de ellos, salvas excepciones. Y me sorprende también de nuestro amigo Eddie Olivares, el ministro de Trabajo también, que presente unas modificaciones que, caramba, Alcácer, quieren eliminar los domingos, que es un día feriado, y que para trabajarlo hay ciertas condiciones que aplican en términos monetarios del aumento de las horas. Y él quiere que se coloque, él es partidario, que se coloque el día, que se quite la categoría de feriado al domingo y se ponga como un día normal. Y que el empresario, el empleador, le pueda dar al empleado el día que quiera y que ese es el día feriado para él, el día que él quiera. Entonces, si el empleador decide que trabaje ese día, no se lo va a pagar como los domingos, que se establece que es un 35% por encima de las zonas normales, el código laboral. ¿Y qué día entonces es el feriado para ellos? Ninguno. Y también pretenderían quitar las 36 horas también de descanso, que son obligatorias, conforme al código laboral actual, semanal. Establece que una persona que trabaje durante la semana, 44 horas en la semana, que es el máximo de horas normales,
necesita 36 horas libres de manera consecutiva. También eso pretenderían quitarlo. Pero Eddie Olivares, Pienso yo. cuando venía Caramba. a este programa, Guillermo, esa no era la forma que tenía pensada, ni hablaba de esas cosas. Lo que pasa es que, como dijo un amigo que nosotros entrevistamos hace un par de semanas, no es lo mismo cuando usted tiene el timón, como le hicieron a él, que creo que no se recuerdo si fue en el aire que nos los relató, que lo invitaron a una reunión, supuestamente a un cumpleaños, una personalidad muy importante de este país, y cuando él llegó allá dijo, no, pero ustedes no me invitaron para que yo viniera aquí. Díganme qué es lo que ustedes quieren. Porque es la forma en que actúan una parte del empresariado. No, o bien estoy de acuerdo, como usted dijo, no todos los Eso fue empresarios. un amigo, no fue él, no, sino otro amigo que nosotros tuvimos la oportunidad de traer acá al programa, que nos reservamos el nombre, que tenía una posición de importancia y lo invitan a un lugar y cuando él llega, pues ve una serie de personalidades de las altas curnias, como dicen, y él le pregunta, y le dice, saludo, esto, lo otro, eso, que dígame, ¿qué es lo que ustedes quieren conmigo? Porque para algo ustedes me invitaron aquí. Eso no fue una invitación per se. No. Y lo mandaron a buscar en un helicóptero. ¿Ese mismo que le estoy diciendo? Sí, entonces, coño. Es la forma. Porque es que solamente quieren, es para que la balanza gire para un solo lado. No, hay que mantenerla. Y ese es el papel del Congreso, Bueno, que no se dejen chantajear. La paz que laboral de un exacto. país se sostiene cuando el empleado está conforme con lo que le brinda el empleador. Porque al final, ambos le conviene, Guillermo, que haya paz laboral. Porque si no, sería un desastre. Un empleado mal pago, mal visto, maltratado, sería capaz de cualquier cosa en un momento determinado en una empresa grande. ¿Usted me está comprendiendo? Hasta de cometer un acto ilícito, ilegal, y cosas que pueden pasar. Por eso hay empleadores que a sus empleados lo tratan como, no voy a decir como familia, pero le brindan el respeto que merecen. Sí, eso es así. Y en la medida que usted trata a un empleado de una manera, a un colaborador suyo, de una empresa suya o que esté bajo su responsabilidad, lo trata bien, de esa misma manera usted va a recibir también los resultados, Alcácer. Claro que Va a sí. tener un empleado satisfecho, contento. Pero en la viña del Señor hay de todo. Como Hay de dicen. todo, sí. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos. Alcácer, hay una decisión que yo espero que con esa capacidad, con esa receptividad del señor presidente de la República, que no hay duda que le caracteriza, se haya podido tomar en cuenta a los servidores públicos que ganan un sueldo mínimo para el próximo año en el presupuesto nacional. Yo espero que los sabios, entre comillas, que elaboran, los técnicos que elaboran el presupuesto, hayan sugerido, hayan colocado un aumento salarial para los que reciben 10,000 pesos como sueldo mínimo en el Estado Dominicano. No es posible, el sueldo en el sector privado, el mínimo anda en los 15,000 y tantos pesos. Y no es posible que esa diferencia tan abismal entre el sector privado y el sector público. ¿Cuál es la diferencia? No, la canasta básica anda rondando casi los 50,000 pesos y un servidor público con un sueldo mínimo de 10,000 pesos. El año pasado y a principio de año, en la semanal, recuerdo que algunos comunicadores le preguntaron al presidente de la República, e incluso cuando se anunció la reforma laboral, la reforma fiscal, perdón, que luego se engavetó, el presidente dijo que se le iba a aumentar a los servidores públicos
un 50%, que iba a llegar el sueldo mínimo a 15,000 pesos. Al no prosperar la reforma fiscal, pues se cayó esa propuesta. Pero yo entiendo que de alguna manera, si no viene la famosa reforma fiscal que tanto se ha anunciado, pero que tiene muchas aristas desde el punto de vista político y otros aspectos también, que muchas veces se anuncia que quienes van a cargar más pesados son los que más producen, pero resulta que en la práctica se da todo lo contrario. Hemos visto a Magín Díaz, que de manera solapada ha ido dejando caer sus cositas, porque es una realidad. Hace falta una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que no penalice a los menos pudientes. Una reforma fiscal equitativa, que se trate de reducir la evasión fiscal, que es uno de los hoyos en términos financieros más complejos que tiene el Estado Dominicano históricamente, no es de este gobierno, históricamente. Pero reitero nuestra petición al señor presidente de la República para que se tome en cuenta, y a su equipo económico, sus técnicos, que se tome en consideración un aumento salarial para los servidores públicos que ganan un sueldo mínimo, que actualmente son 10,000 pesos, y que no se le aumenta. Creo que tienen algunos 7 años aproximadamente, que no, 7, 8 años, que no hay un aumento a esos servidores públicos, Balcácer. Guillermo, primero hay que felicitar al gobierno, porque ese paso a desnivel, yo estuve por ahí hoy, de la Isabel Aguiar con 27, sin duda alguna que va a dar algunos beneficios para esa parte de la ciudad, empezando inclusive desde la 27 con Luperón, que ya se empieza a notar el desahogo, y nada más fue esa parte. Yo creo que el gobierno en esto hay que darle un punto. Ahora yo quiero también decirle una palabra a quienes tienen que ver con el tránsito en la capital. Y más que a nadie, al presidente. Y ya, pues yo creo que el presidente debiera elaborar un decreto, o no sé si una ley, donde se excluyan de la misma a los motoristas del país. Bien, ¿qué quiero decir que se excluyan? Que se excluyan es que el Intran no tenga que ver con los motoristas, la DGC no tenga que ver con los motoristas, que los motoristas sean una isla aparte, Guillermo. ¿Por qué? Porque así pasamos, le damos de lado a la desvergüenza que estamos viviendo los dominicanos con el comportamiento de aquellos, vamos a decir un 90% de los que andan conduciendo un motor. Usted sabe lo que es en una avenida importante. Un DGC manda a pasar un vehículo y los motoristas le cruzan por el frente y le dan la mano al DGC, su compadre, como diría yo, de compadre a compadre. Usted va a la Churchill, esquina Kennedy, y usted cree que está en un pequeño Haití cualquiera. Ahí hay en esa esquina, Guillermo, más de 600 motoristas. Por ahí no se puede ni doblar y no hay una autoridad. Y cuando usted pasa, usted ve patrulla de la policía, patrulla de la DGC, que se confunden con esos motoristas, conversando con ellos de tú a tú, y no son capaces de poner el orden. Pero y así usted va a las principales avenidas, usted va a la estación María Montés, creo que se llama, la que está en el kilómetro 9 del metro, y usted encuentra 700 motoristas. Usted no puede ni cruzar en vehículo. Entonces, si el gobierno no va a poder tener control sobre estos humildes hombres de trabajo, ya no es por decir el volante, porque los motoristas no tendrían volante, ¿no? Estos humildes hombres del timón. Entonces, que mande una ley, un proyecto de ley al Senado,
donde diga que ellos están excluidos de ser perseguidos, de ser amonestados. Y eso no es nada. Malo es cuando ellos se molestan con un carro, porque le dan, le rompen el retrovisor, le rompen todo, y usted no tiene cómo juntarse con ellos jamás. Y si le hace como le hizo una señora, que a uno que le rayó el carro, le tiró el carro arriba y no le pasó por encima porque no pudo, pero vino el AME y ¿tú sabes quién se llevó detenida? A la señora. Entonces, excluye a los presidentes de que ellos son autónomos y de que todas las avenidas le pertenecen a los motoristas a un 90%, porque hay motoristas también muy decentes. La mayoría motoristas que tienen el motor para transportar su familia. Eso usted lo ve, que se ven personas decentes. Pero esos motoristas que tienen el letrero atrás, eso del pedido ya, y esa gente, óigame, lo que está pasando en este país no tiene parangón, Guillermo. Bueno, lo que nos ha sorprendido es a nivel internacional en el hermano país de Perú, es la destitución de su presidenta de nombre Dina Boluarte, que fue destituida por la argumentación de incapacidad moral permanente. Y esta decisión fue validada por el Congreso en el día de hoy, o ratificada. Y la medida se aprobó durante los primeros minutos del día por 121 votos de 130 posibles. Es una situación compleja, Balcácer, porque un país que tenía cierta estabilidad en cuanto a los presidentes, y ya todos sabemos cómo ella llegó también, y en esta posición, pues una hora después de la destitución de la presidenta de Perú y la asunción de José Geri, José Geri, correcto, es el nuevo presidente de la República hasta tanto se complete el periodo que falta, de unos 6 meses aproximadamente. 2026. Correcto, aproximadamente unos 6 meses para celebrarse las próximas elecciones presidenciales de este país. Lo que uno espera es que no haya ninguna situación fuera de control en el Perú y que puedan lidiar con esta situación a los fines de mantener la estabilidad no solo del país, sino de la región. Se había anunciado que Dilma Boluarte había pedido asilo, pero su abogado, uno de los principales abogados, dijo que no, que hasta el momento ella no ha pedido asilo y que la acompañará hasta el final, hasta donde sea necesario. Inclusive cuando ella fue a su último discurso, donde anunciaba que aceptaba, digo, claro, no tenía más que aceptarlo, su destitución, se apareció algo que no es común, sin la banda presidencial, ya demostrando que ya no era la presidencia del Perú. Pero además, se pensaba que ella podía pedir asilo en la Embajada de Argentina y había un tumulto de personas esperándola para si llegaba allí, porque hasta ahora no se sabe dónde es que se encuentra ella. Mire, su abogada, ayer fue que ella la llamaron precisamente al Congreso y ella tenía la oportunidad de ir de manera personal o de mandar a su abogado, a su representante legal. Sin embargo, estos decidieron no acudir por entender que se le violaron sus derechos en cuanto al poco tiempo que le otorgaron para ella poder preparar una defensa e ir a defenderse Bueno, pasó que los partidos al Congreso Nacional. Más poderosos, inclusive la hija del doctor de Fujimori. De Keiko, Keiko Fujimori, le negaron el respaldo. Y la otra parte, el otro partido ultraderechista, también le negó el respaldo, por lo que ella sabía que no tenía nada que buscar en asistir al Congreso. No solamente fue que se le violaron, según ella, porque ella violó más cosas, porque ella está acusada de muchas cosas que no eran dignas de seguir ostentando
la presidencia de ese país. Perú ha tenido 8 presidentes en los últimos 10 años. Así es. Una situación sumamente compleja. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos ya en esta parte final de este subprograma en 3 puntos. Doctor Balcácer, y le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una líder política de Venezuela, que en los últimos tiempos pues, es la que ha estado, diríamos, liderando la oposición. Hasta Donald Trump la felicitó, dijo que muy merecido. Pero en la Casa Blanca dijeron otra cosa. Sí, pero dijeron que se había impuesto la política a la simbiología de la paz. Así es. Pero son de las cosas que se ven en la política regional. Pero bien, ahí vemos, mientras que Maduro está por otro lado, preparando le están calentando el agua, sus milicias para, dice él, estar listo ante cualquier invasión de los Estados Unidos. O sea que uno a veces se ríe con los famosos milicianos. Mira, este tema que voy a tocar, este programa lo hemos tocado muchas veces. Y lo voy a tocar porque cada vez se ve más los pleitos por cualquier desacuerdo, por simples trivialidades, pequeñas frustraciones. Y no es más, Guillermo, que la parte emocional de los dominicanos. Los dominicanos estamos muy débilmente protegidos a nivel de tener profesionales de la salud mental que se dediquen a los más necesitados. La clase pobre de este país no tiene, Guillermo, cómo acudir a un hospital, a un psiquiatra, cómo acudir a un psicólogo. No hay suficientes profesionales de la salud. ¿Por qué me estoy refiriendo de nuevo a esto? Porque tantas veces lo hemos dicho nosotros. Inclusive le he dado seguimiento a artículos que ha estado escribiendo en su página editorial El Listín Diario. Y me solidarizo con ellos, donde se le hacen llamados a las autoridades, pero no encontramos una autoridad competente. No vemos que el secretario, el ministro Víctor Atala, se haya pronunciado al respecto. No hemos visto que el presidente, el director de, ¿cómo se llama el cargo que tiene Mario Lama? El director del Servicio Nacional de Salud. Un hombre que hablaba tanto del lado tan bonito del lado de un psiquiatra famoso, de Héctor Guerrero Heredia, cuando tenía su programa en una emisora amiga. Ese hombre hablaba de lo que haría él o él no, el PRM de llegar al poder, de lo que este país necesitaba. Tiene 6 años para cumplir, 5 o 6 años. 6 años va a cumplir en esa posición y no hace nada. No ha hecho Mario Lama nada. El país está esperando, presidente. El que no puede manejarse en una posición tiene que tener la dignidad de un doctor, Jesús Fer Iglesias, que cuando vio que las cosas no se hacían como él pensaba que debían hacerse por el bien del país, él renunció de la cesaril. Así es que hacen los buenos profesionales. Así es que hacen los buenos funcionarios, Mario Lama. Si usted no puede ayudar al presidente a resolver cosas importantes como esa, ponga el cargo a la disposición. Bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar con el amigo Mario Lama, si puede tomar las decisiones de lugar para mejorar el sistema en esa y en otros aspectos más que se requieren. Bueno, porque la parte gerencial, la parte de trabajo que tiene que ver con los hospitales, quien la dirige él. El ministro ya es a otro nivel, pero tampoco Víctor Atala, a quien respeto mucho, no se ha pronunciado nunca con respecto a lo que es la salud mental en los hospitales públicos del país. Y de las cárceles ni hablar.
Finalmente tenemos ya en el Medio Oriente que Israel y la franja y la franja de Gaza pues se avecinan diríamos, hacer un pare en esa masacre que se estaba cometiendo contra los de la franja de Gaza. A propósito de ello, pues a instancia de Donald Trump han firmado un acuerdo, la primera parte de este acuerdo, y lo que vemos es que se avecina pues ese acuerdo de paz que el mundo lo ha estado pidiendo y que le ha estado reprochando a Israel las decisiones genocidas que han cometido contra estas personas, independientemente de esos grupos extremistas que hay del lado de Hamas. Hemos llegado, doctor, a la parte final, no sin antes agradecer a ustedes la amabilidad de permitirnos llegar hasta sus hogares e invitándole para que mañana nuevamente, mañana no, el lunes, a esta misma hora y en este espacio nos esperen. Feliz noche. Hasta mañana, hasta el lunes.